Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, por supuesto. Muy buenas noches. Muy buenas y salve a todos los oyentes. Ignacio, cuando hablamos, es decir, que los niños digan mamá, papá, y que nosotros utilicemos esas expresiones en nuestro lenguaje, no es casualidad, es porque los niños, cuando mueven la boca y cuando emiten sonidos, no es que sean conscientes de que quien tienen enfrente, yo sé que hay muchos padres y madres que ahora mismo se decepcionan, pero es la realidad, ¿no? No es que sean conscientes de la figura que tienen delante y no la saben conceptualizar, es que verbalmente les es sencillo y vocalizan como mamá, papá. Muchas veces utilizan esa expresión que después se ha incorporado al lenguaje. Ese es el origen del lenguaje, en cierto modo, ¿no? La onomatopeya, los sonidos que interpretamos y a los que les damos un significado. ¿Con la escritura, con el origen de la escritura, ocurre algo parecido? Pues más o menos. La verdad es que en principio no estamos seguros, porque cuando hablamos de escritura, la gente piensa que ya estamos hablando de algo articulado. Pero probablemente tiene un origen, pues en ese sentido, muy infantil. Es decir, meros símbolos que simplemente aludían a los objetos que representaban. Pintamos un buey, con lo cual queremos representar un buey. Es lo que se conoce como la escritura pictográfica. Que ese es el comienzo, el origen, ¿no? El origen. Y es un origen que trasciende incluso al mundo sumerio. Todo el mundo generalmente acepta que la escritura nace, o por lo menos por ahora pensamos que aparece por primera vez en Sumeria. Pero como ya se ha visto, incluso aquí se trató en este programa con algún libro que ha salido muy recientemente, hay escritura neolítica, escritura, como digo, no entendida de la manera articulada, que transcribe un auténtico lenguaje, pero sí pictogramas, incluso en Europa, ya en torno al quinto milenio antes de Cristo estaríamos hablando. Ahí tenemos el ejemplo de las tablillas de Tartaria, por ejemplo, en Rumanía, o los ejemplos que hay en Huelva. Es decir, que en la península ibérica tenemos algunas de las primeras muestras de escritura de la humanidad. De la humanidad. No somos, en ese sentido, como digo, exclusivos. Está Rumanía, hay ejemplos también en la zona de China, en la India, pero digamos que demuestra que la península ibérica no estaba tan retrasada, por lo menos en esos niveles neolíticos. El mundo, por ejemplo, griego se desarrolló un neolitismo, y ahí se ven en algunos yacimientos sobre todo de la zona de Tesalia, pues prácticamente al mismo nivel que la zona de Próximo Oriente. Esa es la primera fase, ¿no? Sí. La escritura pictográfica. Claro. Es decir, dibujamos una casa y significa casa, y después de casa ponemos una persona y decimos un hombre de la casa, ¿no? Sí. En cierto modo. Pero después se pasa a la ideográfica, que eso es un salto cualitativamente muy importante. Claro, porque el pictograma solamente tiene por qué referir a un elemento físico, pero claro, cuando ya hablamos de ideograma ya estamos hablando de elementos abstractos, con lo cual ya vemos que esa cultura, o por lo menos esas gentes, ya tienen un pensamiento más avanzado, por lo menos que ya saben plasmarlo de una manera más comprometida. Entonces sí, es un salto cualitativo muy importante, pero fundamental además. ¿Y en qué momento de la historia se da ese salto? Pues depende. En China, desde luego, en el segundo milenio antes de Cristo ya podemos hablar de pictogramas, de ideogramas. En el mundo sumerio, en el mundo egipcio, pues estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo. Es decir, en ese sentido sí van en vanguardia. Y luego llega otro paso más. Claro, el ideograma representa ideas, pero son ideas a veces muy vagas. La justicia. Todos tenemos el concepto de justicia, pero no es igual para unos que para otros. Entonces lo que se da es el paso a la logografía, al logograma. El logos es el conocimiento, pero también se suele utilizar para designar la palabra. Con lo cual, ese signo, que puede ser un pictograma y a la vez un ideograma, a la vez puede ser un logograma, es decir, puede ser un dibujito esquemático de un buey que representa la idea de un buey, fuerza, salvajismo, fertilidad, pero que a la vez puede significar una palabra. Eso se ve muy bien en los jeroglíficos egipcios, que combinan todos estos elementos. La función de la escritura en aquella época comienza a ser un poco la que tenemos en la actualidad, es decir, ya no solo transmitir información, sino dejar legados para el futuro. Sí, yo creo que es una de las cosas más importantes de la escritura y por lo que se desarrolló esa mentalidad de que tenía un carácter mágico. Porque la escritura nace como algo mágico y algo fundamental, porque al fin y al cabo transcribe el lenguaje. Y en muchas mitologías el mundo nace del lenguaje. En la mitología bíblica,
es el verbo se hizo carne. Todo es por la palabra. Entonces, cuando se deja constancia de algo, eso se recuerda. Por lo tanto, eso existirá para siempre. Es una manera de hacer inmortal las cosas. El mismo Heródoto lo dice. Él hace historia ¿para qué? Para que las grandes cosas del pasado no caigan en el olvido. Y por lo tanto, ¿se asocian en aquella época las primeras formas de escritura también a algo relacionado con lo religioso o con los ritos funerarios? En diferentes culturas sí. En Sumeria, por ejemplo, la escritura parece que es muy utilitaria. Aparece simplemente como una manera de contabilizar pues el ganado, digamos, económica, es una función económica. Pero en Egipto las primeras menciones que tenemos aluden al faraón. Y es todo para recalcar el poder del faraón, que como digo no está hecho para que la gente lo lea. El nivel de analfabetismo de todas las culturas antiguas tenía que ser mayoritario. Había muchísima más gente que no sabía leer que la que sabía. La que sabía podía ser en Egipto pues un 5%, un 10%. Pero sí tenía esa función de que lo que se escribe es lo que hay o lo que se quiere conseguir. Si nosotros escribimos 10.000 veces el nombre de Bruno, Bruno vivirá para siempre mientras quede eso escrito. Si nosotros borramos la palabra Bruno y tú estás en el otro mundo, ¿no?, disfrutando de todas tus recompensas, tú desaparecerás en otro mundo. Es muy peligroso. Eso es lo que se le hizo a Akenatón, por ejemplo. Y en ese proceso evolutivo supongo que llega un momento en el cual la escritura deja de tener ese carácter simbólico, ese carácter ideográfico, y aparecen lo que son los conceptos modernos de lenguaje y lo que forma nuestro lenguaje, los fonemas. Claro. Es decir, ¿en qué momento se produce esa transformación y aparecen los alfabetos? Pues parece que están en la zona de, por lo menos que sepamos, en la zona de Canaán, aunque como digo hay alguna publicación reciente que lo duda y que dice que es de aquí de la península ibérica de donde nace. Cierto, es verdad que... Pero bueno, yo me sigo atendiendo a la historia tradicional porque por los datos que tenemos sí nace en la zona de Canaán, en la zona de la actual Palestina. Fíjate, ahí donde no les dejan escribir ni hablar ni opinar. Exacto, esas son las ironías históricas, sí, sí. ¿no? Y estaríamos hablando del final del segundo milenio antes de Cristo. Y ya pasa a lo que es el alfabeto fenicio y los fenicios al griego, que ya descomponen ese sonido de una manera muy perfecta, cada fonema en un signo. Y tu gran especialidad, que es el mundo romano, ¿qué es lo que aporta la escritura? Pues en principio podríamos pensar que no aporta nada, porque incluso la grafía latina, sobre todo lo vemos en las mayúsculas, deriva de la griega. La alfa griega es exactamente como nuestra mayúscula, la B igual, la rho es como nuestra P mayúscula. Con algunas variaciones es básicamente la misma. Pero lo que sí es verdad que dio el mundo latino, aunque también el mundo griego, es esa simplicidad que da el alfabeto. Y es que sean solamente 26 signos. En China, por ejemplo, se siguen usando ideogramas a día de hoy. Y los alumnos tienen que estudiar cientos de signos. Nosotros solo tenemos que aprendernos 26, me parece que son, o 28. Ya está, ¿no? Y con esos 26, 28 podemos formar todas las palabras del mundo. Lo que hizo Roma, sobre todo... Es la aplicación, ¿no?, del lenguaje. Claro, y expandirlo del con lenguaje esa escrito. Enorme cultura epigráfica, que es la cultura latina. Lo importante es no confundir, ahora que yo lo he hecho, ¿no?, lenguaje con escritura. Sí, porque evidentemente pasa en el mundo egipcio. Los egipcios, en el periodo griego, seguían hablando egipcio. Sin embargo, llegaron a adoptar una escritura especial que era el copto, que era con signos griegos. Pero, sin embargo, no leemos griego. Lo que leemos es egipcio. Los ingleses usan el alfabeto latino, pero usan otra lengua. Por eso es verdad que sí, que no hay que confundirlo. Pero aún así es importantísimo el hecho de la escritura, del signo en sí. Y un tema importante a tratar, casi como un anexo a este especial que hemos hecho sobre el origen de la escritura, es la escritura protoescritura, es decir, la de Harappa, ¿no? Sí, eso está en la India. Otra zona... Es decir, que nos vamos a otra parte del mundo. Siempre ha habido mucha discusión también, ¿no?, sobre el origen de las cosas, de lo que sea, que parece que nos olvidamos un poquito de esa zona de Asia, ¿no? Están completamente olvidadas. De hecho, se estudia muy poco, por ejemplo, en este país. Y, como digo, las culturas del Valle del Indo, del Ganges, del Yangtze, del Río Amarillo, de la zona de China y de la India, son riquísimas. Y, bueno, ya hay yacimientos. Yo recomiendo a la gente que, por ejemplo, busque cosas sobre Mohenjo-Daro, un magnífico yacimiento, sobre esas culturas, porque en el segundo milenio antes de Cristo ya empezaron a despuntar, pero con un esplendor extraordinario.
Ignacio Monzón, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer el origen de la escritura. Pues muchísimas gracias a vosotros, Bruno.